Universidad del Pacífico de Chiapas, plantel Tolalá, maestría en Ciencias de la Educación, asignatura Pedagogía. El tema que hoy nos toca abordar es el pensamiento educativo moderno. Y hablando sobre este tema, pues tenemos primero que abordar la evolución del hombre, donde a partir de este acontecimiento que se marca como el sedentarismo, es cuando la persona, el ser humano, empieza a transferir simples saberes de generaciones en generaciones, de comunidades a comunidades, y empieza este compartimiento de conocimientos. Y es ahí donde se inicia con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta edad se le denomina edad moderna, puesto que comprende el año de 1453, con la caída de Constantinopla, hasta el año 1789, con el fenómeno de la Revolución Francesa, el cual comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII después de Cristo. En este pensamiento pedagógico moderno trata y habla acerca de la concentración de poder que en ese tiempo, en ese periodo de vida, estaba concentrado en el clero y la nobleza, quienes eran los que tenían un predominio por el régimen absolutista, en donde la sociedad estaba acaparada por ese poder, donde ellos tenían la capacidad de tener un régimen tanto en la vida política, en la vida religiosa, en la vida educativa y en la vida sociocultural. La Revolución Francesa terminó con ese régimen absolutista, y aquí es donde se presentan los llamados ilustrados o las personas enciclopedistas, llamadas así porque estaban apegados a la racionalidad y a la lucha en favor de las libertades individuales, puesto que en esa época la sociedad vivía oprimida. Había una clase muy baja donde no tenían acceso a la educación, a servicios de higiene y a servicios de una sociedad urbanizada como la que hoy nosotros estamos viviendo. El objetivo durante esa época de la era de las luces era usar la educación para mejorar la sociedad y el gobierno. Durante este tiempo, pues hubo muchos avances tecnológicos, científicos, por lo que tuvieron que transmitirse de alguna manera, y pues lo hicieron mediante numerosos enfoques diferentes. Uno de ellos fue el racionalismo, donde la creencia era que la razón es la principal fuente de conocimiento, y el empirismo, donde creían que la experiencia es la principal fuente del saber. En este pensamiento pedagógico moderno se caracteriza por el realismo. El máximo exponente es Jan Amos Comenius, quien desdeñaba el memorismo y redirigía la experimentación y la manipulación real de la materia. Este exponente nació del deseo de romper con la educación humanista de aquella época. Compartía que las instituciones debían regirse por las leyes de la naturaleza y del método inductivo. Aunque no era la corriente del pensamiento cuestionada todavía, su precepto se basó en la docencia, tuvo un impacto muy importante en esa área, y a principios del siglo XVII se fueron desarrollando diferentes metodologías educativas que tomaban la experiencia real como principio rector. En ese siglo la sociedad en la edad moderna estaba constituida
por las clases privilegiadas. Esas clases privilegiadas pues era la nobleza y el clero, que estaban en la parte alta de esta pirámide, y las clases medias y las clases inferiores. En las clases inferiores nos damos cuenta que estaban compuestas por los campesinos y por la burguesía, que eran las clases no privilegiadas, las clases que no tenían acceso a la educación, entre otras. En el siglo XVII se crean las bibliotecas públicas. Se marca la lucha de las clases populares por tener el acceso a las escuelas, en la cual protestantes y metodistas implementan escuelas dominicales, donde tenían acceso gratuito a la educación los niños más pobres, con un modelo educativo real y público, aunque a su vez las escuelas católicas con un método religioso y privado. En estas destacan las que hoy conocemos como La Salle. En la época del pensamiento moderno, hubieron muchos inventos que fueron parteaguas para nuestra actualidad. En esta época se innovaron lo que es la brújula, la cartografía y las armas de fuego. Un invento muy importante que marcó fue la imprenta. Lo invento que acabó con la Edad Media y dio inicio a la Edad Moderna, pues se produjo un descubrimiento en América, y este invento de la imprenta permitió distribuir el conocimiento a la población en el mundo entero. Hubieron más inventos como maquinarias, donde encontramos la máquina de vapor en el año de 1778 de Watts, el telar mecánico, la desmontadora, el alumbrado público de gas en el año de 1807, el electroimán, la primera fotografía, la locomotora y el telégrafo eléctrico, entre otros más. La educación en la Edad Moderna tuvo muchas aportaciones y muchos desafíos. Se basaba en la repetición y en la memorización de los contenidos, por lo que las aulas no necesitaban mucho acondicionamiento. Eran frías y contaban con poco material. Los ilustradores más importantes en esta época de la pedagogía moderna, encontramos a Jan Amos Comenius, de 1592 a 1670, a Jean-Jacques Rousseau, a Emmanuel Kant y a pedagogos que siguieron las ideas de estos anteriores, como Pestalozzi, Herbat y Froebel. Amos Comenius escribió la Didáctica Magna 20 años después de la publicación de Descartes sobre el discurso del método. Esta fue considerada como un método pedagógico en el que enseñaba con rapidez, con una economía de tiempo y sin fatiga. Se le conoce como el precursor de los jardines de niños y el primero en utilizar materiales audiovisuales, ilustrando libros de texto con el fin de hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, creando así una relación entre la información adquirida y la realidad. En esta época, Comenius defendió la idea de una educación que fuera igualitaria, que fuera incluyente y que fuera sin clases sociales, es decir, que todos pudieran acceder a la educación, desde niños hasta hombres y mujeres por igual, sin importar
su nivel socioeconómico. Propuso que el Estado estuviera a cargo de la distribución y en la organización de la educación, que se vigilara que los niños de escasos recursos recibieran materiales para poder trabajar, para poder tener actividades didácticas dentro del plantel y tener las mismas oportunidades que los niños que tenían las posibilidades económicas para realizar sus estudios. Toma también relevancia el hecho de que se oponía a la violencia que en esa época imperaba, con los famosos azotes cuando los niños no podían realizar las actividades o memorizar ciertos conceptos que en su momento manejaban, ¿no? Había un utensilio que utilizaban para poder precisamente darles los azotes, se llamaba palmeta. Era una palanca, ya sea redonda o cuadrada, que tenía orificios y con este artefacto, los docentes les daban azotes a los niños como castigo por no poder aprender o por no poner atención en la clase. Comenio postuló 4 tipos de escuelas, que son las siguientes. La escuela materna la dirigió de los 0 a los 6 años, donde cultivaban los sentidos y enseñarían a que los niños pudieran hablar. La escuela elemental o vernácula comprendía desde los 6 años a los 12, desarrollando aquí la lengua materna, obviamente, la lectura, la escritura, incentivando la imaginación y la memoria. Además, les enseñaban canto, tenían ciencias sociales y aritmética. La escuela latina o gimnasio comprendía de los 12 a los 18 años y estaba destinado para el estudio de las ciencias. Por último, Comenio estratificó la escuela como la universidad o academia, que comprendía de los años 18 a los 24 años de edad, en la que estaba recomendada para las personas que tenían trabajos prácticos y que debían realizar viajes. Aquí solo podían ingresar únicamente las personas que fueran capaces de poder realizar estas actividades y que tuvieran las capacidades para poder realizarlas. Por otro lado, el ilustre Rousseau es el precursor de la escuela nueva que comienza en el siglo XIX y que tuvo un gran auge y un éxito a mitad del siglo XX, estando presente a la fecha, hasta nuestra actualidad. Rousseau divide la educación en 3 momentos, que es la infancia, la adolescencia y la madurez, y las llama de esta manera. La infancia le correspondería la edad de la naturaleza, que corresponde de los 0 a los 12 años. La adolescencia se le llamaría la edad de la fuerza, la edad de la razón y de las pasiones, correspondiendo los 12 a los 20 años. Y la edad de la sabiduría le correspondería a la madurez, cuando el ser humano cumple los 20 hasta los 25 años. Rousseau dio importancia al infante o al niño y no lo vio como un adulto pequeño. Hizo hincapié en la importancia de motivar a desde el nacimiento para que aprendiera y no adquiriera malos hábitos que lo fueran acompañando o repitiendo hasta la edad adulta. Se pronunció en contra de los estudiantes que estuvieran subordinados a los maestros y que estuvieran con un modelo de memorización como aprendizaje. Otro pensador fue Pestalozzi. Él buscaba la reforma de la sociedad a través de clases populares.
creó el Instituto para Niños Huérfanos de Clases Populares, impartiendo educación en contacto con el ambiente inmediato. Su objetivo y su idea era que menos adquisición con el conocimiento y que los estudiantes tuvieran más desarrollo psíquico sobre sí mismos. Argumentaba que los niños no debían ser educados bajo conocimientos impuestos y construidos previamente, sino que debían de ser libres para poder desarrollar y perseguir sus intereses y realizar sus propias deducciones, conclusiones. En el caso de Herbart, fue considerado uno de los pioneros de la psicología científica. Él, en el proceso de enseñanza, postuló 4 pasos formales. El primero era la etapa de la claridad, el segundo lo denominó como la etapa de la asociación, etapa de la ordenación sistemática el tercero, y como cuarto la etapa de la aplicación. En su propuesta pedagógica dice que el docente debe de funcionar como un artista, que debe ser capaz de despertar en el alumno el interés para que éste pueda adquirir aprendizaje y procesarlo. También mencionaba que ese docente debería de corregir al alumno, pero con una actitud empática, con una actitud de amabilidad, enseñándoles el buen uso de la libertad, pero que tuvieran la importancia del orden. Froebel fue otro pedagogo importante de este siglo XVIII, el cual consideraba que el desarrollo infantil tenía dependencia del juego como actividad espontánea, puesto que era importante para el desarrollo múltiple del niño. Daba importancia central al valor de la expresión corporal, al dibujo, a los juguetes, al canto y al lenguaje. Froebel abrió la primera institución preescolar bajo el nombre de Institución de Juego y Ocupación, en el año de 1840, tomando el nombre de Kindergarten, debido a que Kinder se refiere a niños en el idioma alemán. En el año de 1881, como dato curioso, aquí en nuestro país, el Porfiriato fundó los primeros jardines de niños en México, denominados como escuelas de párvulos o kindergarten en un contexto urbano. Froebel inventó diversos juguetes en base a un material que tenían en esa época, puesto que no existía el plástico. Entonces fueron juguetes de madera donde los niños podían manipular y podían hacer actividades de construcción y de engranaje. Estos juguetes, estos libros, este material recreativo fueron ideados para que los niños lo manipularan y pudieran adquirir un aprendizaje más lúdico y didáctico. Durante la Revolución Francesa, pues también se enfocó con la exigencia de los niveles populares del sistema educativo, en el cual la Asamblea Constituyente elaboró varios proyectos de reforma escolar, en donde el proyecto importante fue el de Condorcet en el año de 1743. Propuso la enseñanza universal como medio para eliminar la desigualdad. Condorcet fue otro importante personaje que demostró ser eficiente defensor de la educación femenina, ya que él consideraba que las mujeres eran unas maestras naturales en el cuidado y en la crianza de sus propios hijos.
La Revolución Francesa intentó plasmar al estudiante o al educando a partir de la conciencia de clases que era él un centro de contenido programático. Y pues la burguesía tenía claro qué era lo que quería y qué era lo que necesitaba dentro de la educación. Y pues necesitaba trabajadores que fungieran como ciudadanos participantes de esa sociedad, que tuvieran una sociedad libre y democrática en donde ellos pudieran ser parte activa de este movimiento, teniendo acceso a la escuela y teniendo derechos como los tenían las personas del clero y de la nobleza también.